El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pero miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procede de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, estamos ya en el cuarto viernes de Cuaresma y ya está próxima la celebración de la Semana Mayor, en la que vamos a conmemorar la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Les invito a tener presente esa palabra, conmemorar, porque significa hacer actual, hacer presente un acontecimiento. Nosotros en Semana Santa no vamos a recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque recordar significa un hecho del pasado, que permanece en el pasado, pero que en el presente no se realiza. Pero es conmemorar, conmemorar. El Señor Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía, lo que significa hacer presente en el hoy de nuestra vida un acontecimiento. Y un acontecimiento en este caso no del pasado, sino un acontecimiento que siempre está presente, que siempre está presente. Un acontecimiento en este caso, la pasión del Señor Jesús, que se realizó una sola vez y para siempre. Eso es conmemorar. Entonces, estemos muy atentos. Y en este camino cuaresmal, la palabra nos va mostrando cómo el Señor Jesús va camino a su Pascua, va camino a su Pascua. En la palabra que hemos escuchado ya se muestra una tensión creciente del Señor Jesús con la gente del pueblo y sobre todo con las autoridades. ¿Sí? Porque ya el Señor se presenta como el Mesías, como el enviado de Dios, y evidentemente que lo rechazan. Dice el Evangelio: conocen el origen del Señor Jesús, es de Nazaret, saben quiénes son sus padres, saben su oficio, y les parece entonces imposible que este Jesús sea entonces el enviado de Dios, el Mesías. A más de su origen está la misma predicación del Señor Jesús, porque ya Él se presenta entonces como el Mesías,
dice que Dios es su Padre y ciertamente eso resulta escandaloso para la gente, para las autoridades. Que el Señor Jesús diga que Dios es su Padre, que lo conoce, al mismo tiempo muestra allí algo de la preexistencia del Señor Jesús, que existe antes del tiempo, que existe antes del tiempo. Y eso nos hace presente algo, que este Jesús que va a morir y va a resucitar es Dios, que existe antes de todos los siglos, antes del tiempo. El que muere entonces es uno que derrama su sangre, capaz de perdonar los pecados del mundo entero, porque es Dios y su sangre divina nos purifica. Al tiempo la palabra nos muestra entonces el estilo de vida del Señor Jesús, que resulta escandaloso. O sea, aquí, en primer lugar, hemos resaltado el origen del Señor, luego su predicación y ahora su estilo de vida, su estilo de vida. Aquí podemos decir que la gente al verlo, al tratarlo, encontraba motivos para creer, motivos para amarlo y amarlo de manera gratuita, digamos así. Pero su estilo de vida también era motivo de escándalo, de rechazo, de odio, de rechazo, sí, de despreciar al Señor Jesús, su estilo de vida. Y prácticamente nos encontramos aquí como en la primera lectura del libro de la sabiduría hay una reflexión de los malvados. Y es una reflexión muy interesante porque el malvado al momento de despreciar se justifica, pero se justifica, yo diría en un lenguaje casi que demoníaco, porque desprecia el bien y el mismo bien lo termina presentando como maldad, como algo terrible, como algo feo que se tiene que alejar. Es interesante ese razonamiento que encontramos en la primera lectura del libro de la sabiduría, de cómo el malvado dice, su estilo de vida nos echa en cara nuestro pecado, proclama dichoso el destino de los justos, llama a Dios su Padre. Es decir, en esa manera de razonar, prácticamente hay un gran rechazo al amor, un gran rechazo al amor. Aquí se me viene a la mente un libro que les recomiendo leer y que siempre recomiendo porque es un libro pequeño y muy interesante, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, de Carl Lewis. Siempre lo recomiendo. Pero es interesante el libro porque el que está escribiendo es el diablo, el que está escribiendo es el diablo. Entonces, el autor tuvo que pensar y escribir como lo haría el diablo, como lo haría el diablo. Y prácticamente es como nos lo presenta este libro de la sabiduría. El diablo, hay un momento en que él dice, nuestro enemigo tiene un arma que nuestros investigadores no han podido descifrar. Ese arma, el amor, no le entendemos, pero prontamente destruiremos esa arma, destruiremos esa arma. O sea, es interesante la manera como, diría en este caso, piensa el diablo y piensan los malvados. O pensamos también nosotros en el momento en que tenemos odio hacia alguien, ¿sí? Es honrado, es fiel, es justo,
es amoroso. Y eso es malo, y eso es malo. Una manera de razonar terrible. Y efectivamente, en esa manera de razonar, se termina buscando la manera de quitarle la vida al Señor Jesús y lo terminan haciendo. Así pues, mis queridos hermanos, frente a eso, ¿qué diríamos hoy? En primer lugar, que el Señor nos libre de pensar como los malvados frente a nuestros hermanos. Que el Señor nos libre de eso. Imagínense ustedes, nosotros pensando de nuestros semejantes así. Es honrado, es justo, es disciplinado, es puntual. Eso hay que acabarlo. Podemos pensar así. Por una parte, que el Señor nos libre de eso. Y por otra parte, la invitación a que con la ayuda del Espíritu Santo del Señor Jesús, nuestra vida también sea justa y perseveremos en la justicia y perseveremos en el amor, a pesar de las persecuciones que podamos experimentar en nuestra vida. Que seamos siempre fieles. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.